Hola, muy buenas noches. Es un gozo y un placer estar nuevamente con ustedes para poder compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche, una de las cosas que me gustaría compartir y que espero que pueda ser una verdadera herramienta para ti en este tiempo es acerca de cómo, sin importar la condición, sin importar el lugar donde nos hayamos encontrar en algún momento de nuestras vidas, Dios puede transformarnos y Dios puede llevarnos de un lugar de quizá derrota, quizá de vergüenza, quizá de algo difícil, a un lugar de honra, un lugar de victoria, un lugar en el cual nosotros podamos ser testimonio del poder de Dios y cómo ese poder puede transformar las vidas, ese poder puede cambiar completamente una persona. Y la enseñanza o la serie de estudios que vamos a estar viendo se llama Los Valientes de Jehová o Los Valientes de Dios, porque cada persona que toma la decisión de seguir a Jesús y decide ser transformado, decide ser cambiado por el poder de su espíritu, tiene la capacidad de volverse una persona valiosa, pero también tiene que ser alguien valiente para enfrentar cada reto, cada circunstancia que la vida le va a traer. Entonces yo quiero invitarte a que juntos podamos analizar esta serie de estudios que nos va a llevar algunas 3-4 semanas ya estudiándolo, y me gustaría que tú puedas prestar atención, que tú puedas tomar nota y que más que nada tú puedas buscar la manera de poder aplicarlo a tu vida, poder aplicarlo a tu día a día, porque no hay nada mejor que no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica, ser hacedores de la palabra. Así que me gustaría invitarte a que me acompañes al segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer varios pasajes. Así que sígueme, vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 12, de ahí el versículo 18, y de ahí vamos a brincar al versículo 20 hasta el 23, y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Quiero tomar primeramente este último versículo para que nosotros podamos ver cómo es que la diferencia que hay entre una persona que toma la decisión de guiar a otros y no solamente la persona que decide tomar un cargo o que decide estar en un lugar de autoridad.
¿Por qué? Porque podemos comparar a Saúl, podemos comparar a David y nos damos cuenta cómo es que Saúl, cuando David regresa de la batalla y la gente empieza a cantar y empieza a decir que David mató a 10,000, pero a Saúl solo le daban 1,000. Él, en su corazón entró el celo, entró la envidia, y Saúl intentó matar a David. Saúl no quería que David creciera, no quería que David fuese una persona con mayor renombre que él. Y entonces podemos mirar ahí cómo es que Saúl es un tipo de líder que no le gusta que las demás personas, aunque sean de su propio equipo, sobresalgan. Es una persona que, aunque sea de su propia familia, no le gusta que brillen más que él, sino al contrario. Si alguien está por sobresalir, si alguien está sobresaliendo, si alguien está destacando, va a tratar de acabar con él. Mientras que David dice esta parte de la palabra que cuando estos varones lograron hacer grandes cosas, los puso como sus principales, y a este último hasta lo puso como jefe de su guardia. O sea, él vio el talento, él vio la oportunidad, él vio todo lo que había en este varón, y decidió ponerlo en un lugar en el que él podía utilizar y explotar sus talentos, sus dones, sus capacidades, y aún más, donde podía ver que se desarrolla aún más. La diferencia entre una persona que es guiada por Dios es que cuando alguien cercano, cuando alguien de tu equipo, cuando alguien de tu familia, cuando alguien que está a tu alrededor empieza a sobresalir, esta persona, cuando es guiada por Dios, lo empieza a impulsar, lo empieza a empujar a ser mucho mejor. Y esto es porque verdaderamente sabe que Dios puso a esas personas ahí cerca para que todo lo que está alrededor pueda fluir o pueda encajar correctamente. Porque cuando Dios te ha puesto personas a tu alrededor, te las pone para que tú puedas ser mejor, para que ellas te puedan ayudar, para que ellas se puedan impulsar, para que ellas puedan ayudarte a sobresalir en muchas cosas. No para opacarte, sino al contrario, para que todo tu equipo pueda brillar. Así que yo te invito a que tú empieces a analizar qué tipo de persona ha estado Dios en tu familia, en tu célula, en cada área de tu vida. Te ha rodeado de gente que puede ser que te impulse a brillar como persona. Así que yo te invito, no quieras deshacerte de ellos, sino al contrario, impúlsalos. Cuando tus hijos te den ideas en casa, escúchalas, analízalas, y si son ideas que se pueden aplicar, adelante, échalas a andar, porque por eso Dios te rodeó de ese tipo de personas. Y pues me gustaría decir de que decidí empezar esa enseñanza hablando precisamente acerca de los valientes de David, y hablando y mencionando todos sus logros y todo aquello, para decirte precisamente eso, que Dios puso a las personas ahí, para que ahí a tu alrededor, para que tú puedas ser una persona que pueda alcanzar metas, tener logros, porque Dios no nos diseñó para trabajar individualmente, Dios nos diseñó para trabajar en sociedad, para trabajar en conjunto. Y es por eso que cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Dios dice de repente: no es bueno que el hombre esté solo, porque no fue diseñado para trabajar solo. De hecho, cuando Dios nos crea a su imagen, a su semejanza. Y si nosotros vemos la palabra de nuestro Dios cuando dice hagamos al hombre, está hablando en plural, porque ahí estaban trabajando tres. Estaba trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en conjunto. Y al hacernos, ellos nos diseñan y nos crean para ser personas que podemos trabajar en conjunto. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar y ha puesto a nuestro alrededor personas que nos van a ayudar a conseguir grandes victorias. David no consiguió las victorias él solo. Él tenía todo un equipo que lo apoyaba, él tenía todo un equipo que lo impulsaba, que cuidaba de él, que veía por él. Y ese fue el gran éxito que tuvo David, el hecho de poder aprovechar a cada persona que tenía ahí, poder impulsarlo, poder alentarlo. Pero te vuelvo a repetir, yo decidí empezar mencionándote sus éxitos, mencionándote sus logros y cómo es que ellos pudieron ser personas poderosas en batalla, pudieron ser gente de grandes logros
Pero déjame decirte que no todo el tiempo fue así. A lo mejor y tú dirás, híjoles, pues es que la familia que me tocó, mis hijos son terribles, mis hijos no me ayudan, mis hijos son así, mis hijos son allá, mis hijos están metidos en estos problemas, o yo mismo estoy en esta dificultad y mi esposa y todo ello. A lo mejor y tú dirás, es que los compañeros de trabajo son aquí, son allá, es que estas personas que me tocaron en la célula no tienen mucho ánimo, no le echan ganas, y podremos justificar y decir muchísimas cosas, pero déjame decirte que si Dios los puso ahí es porque esas personas necesitan de ti, necesitan de tu capacidad como líder, de tu capacidad como padre, de tu capacidad como compañero, para impulsarlos, para alentarlos, para hacer que ellos se levanten. Porque los valientes de David no siempre fueron valientes, los valientes de David no siempre fueron lo que leemos en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Los valientes de David, déjame decirte que cuando David los agarró, era gente que nadie quería, era gente, pongámoslo de esta manera, están escogiendo un equipo para jugar fútbol o para jugar alguna reta de voleibol, de básquetbol o de lo que tú quieras, del juego que tú quieras. Están armando equipos. Los valientes de David eran los que nadie quería agarrar, los que todos dejaban hasta el final, y es más, cuando terminaban de escoger y solo quedaba esa persona, decían, te lo regalo. Yo ya tengo los suficientes, o ya tengo los mejores, o lo que tú quieras, pero nadie lo quería en el equipo. Y me gustaría que me acompañes nuevamente a la palabra de Dios, pero ahora en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, y vamos a ver qué dicen los primeros 2 versículos, para que veas que los valientes de David no siempre fueron los que dice al final del segundo libro de Samuel, sino que ellos empezaron siendo gente menospreciada, empezaron siendo gente que nadie quería, empezaron siendo gente que la verdad nadie daría nada por ellos. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Si nosotros podemos mirar lo que dice la palabra de nuestro Dios, realmente David se rodeó de gente que nadie quería nada con ellos, y todos ellos huyeron a ese lugar porque Adulam era una ciudad de refugio. Antes habían ciudades determinadas por Dios para que en ese lugar no te pudieran arrestar, en ese lugar no te pudieran apresar, y que tú pudieses tener en cierto modo paz. Entonces Adulam era una ciudad de refugio, y David, cuando lo querían matar, él huye para ahí en una de sus cuevas y se mete. Cuando se entera su familia, pues van, se reúnen con él y están ahí. Cuando empiezan a escuchar que David estaba ahí, todos aquellos que estaban endeudados, amargados, todos aquellos que tenían un pleito con la vida, todos aquellos que les habían pasado cosas y que a lo mejor, y eso que dice amargura de la vida, era porque estaban tristes, era porque estaban pasando necesidad, eran porque estaban pasando situaciones difíciles, estaban allí porque sabían que con David podían tener al menos la seguridad de que él no los iba a abandonar, y quizá ellos iban pensando que David los iba a defender. Pero David tomó la determinación de levantarlos, tomó la determinación de decir, si yo me muevo con esos 400 hombres, Saúl se va a enterar y Saúl me va a perseguir y Saúl se va a dar cuenta, porque a donde yo vaya y estos hombres me persigan o estos hombres vayan detrás de mí, el rey se va a dar cuenta. O sea, pasar yo solo es fácil, pero pasar yo con 400 hombres es un poco complicado para que nadie se dé cuenta. Entonces David toma la determinación de levantar esos hombres, de instruirlos, de enseñarlos, de no quedar así, porque si en algún momento necesitaban enfrentarse a algo, él tenía que tener a su gente preparada para esas necesidades. Y eso es algo que nosotros podemos destacar de toda persona que ha decidido seguir a Jesús, porque una persona que ha decidido seguir a Jesús sabe que Dios lo llamó para levantar al necesitado, para levantar al afligido, porque dice la palabra en Isaías 61:1 que Dios no te llamó para
ir y llenar un lugar para ir y solamente cantar. Dios te llamó y te dio un llamado. Iglesia Viña del Rey, Dios te dio un llamado muy especial. Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí podemos mirar cómo es que verdaderamente Dios no te llamó para estar rodeado necesariamente de gente que está bien en todo sentido, que está bien en todas las áreas, que le está yendo excelente en todo. Al contrario, Él te puso para que tú seas quien levante al abatido, quien levante al caído, aún aquellos que en su momento fueron valientes y que por las circunstancias de la vida se han ido apagando, se han ido sintiendo agotados, o es más, hasta decidieron acostarse a dormir y permitir que las cosas pasen a su alrededor sin darle importancia. Y déjame decirte que Dios te llamó para que tú levantes, reedifiques y puedas poner a estas personas nuevamente en lugares de honra, puedas enseñarles que ellos pueden brillar porque la luz de Jehová ha nacido sobre ellos. Porque si tú has recibido la unción del Espíritu Santo, déjame decirte de que Dios te llamó para levantar a sus valientes, para levantar valientes. Y déjame explicártelo. Tú eres el instrumento que Dios va a utilizar para hacer que otras personas puedan empezar a mirar fruto en su vida, puedan empezar a ser puestos en aquellos lugares de éxito donde Dios los ha llamado. ¿Por qué? Porque si tú estás con ellos y Dios te ha llamado a ti a ser victorioso, es para que puedas enseñar a otras personas a ser exitosas, para que puedas enseñar a otras personas a brillar, para que puedas llevar a otras personas al éxito. Y no porque tú seas un gurú del éxito, no porque tú seas un experto en ser exitoso, sino al contrario, es que tú los puedas guiar a la fuente de todo éxito, que tú los puedas guiar a la fuente de toda virtud, que tú los puedas guiar a Dios, que es el que puede dar la victoria, que Él le da la victoria a quien le place. Y tú y yo hemos sido puestos y llamados en este momento para levantarnos y para levantar valientes. Y también déjame decirte, no se trata de cuántas personas van a creer en ti, porque si nosotros nos vamos a la palabra y vemos la vida de David, sus hermanos no creían en él, su papá no creía en él, el rey no creía en él, nadie creía en él, y las personas que sí creían en él no podían estar cerca de él. Jonathan sí creía en David, sí impulsaba a David, pero no podía estar cerca. Dice la palabra de Dios que todos los que se juntaron con él ahí en Adulam eran personas que a lo mejor y sí creían en él, pero pues estaban en una condición muy terrible. Y David tuvo que tomar la decisión ni siquiera de creer en él, sino de creer en el Dios que le había dado la victoria frente al oso, frente al león, frente a Goliat, y que había librado su vida de las manos de Saúl. Porque la gente va a hablar de lo que te conoce, la gente va a hablar de lo que te conoció, pero la gente no sabe el proceso que Dios ha estado teniendo contigo. La gente a lo mejor desconoce el cambio que tú has tenido en tu corazón, el cambio que tu vida ha dado. La gente, es más, muchas de las personas que hablan y no creen en ti, ni siquiera logran entender que tú ni siquiera estás hablando de tus fuerzas, de tus capacidades, de tus recursos y tus conocimientos. Tú estás hablando del Dios todopoderoso, de un Dios sobrenatural que puede hacer cambios, transformaciones y que puede mover la situación a tu alrededor. Tú estás hablando de un Dios de maravillas, de un Dios de poder, de un Dios de milagros que puede hacer prodigios sin fin. Tú estás hablando acerca de un Dios que te ha demostrado que está contigo, que no te ha dejado, que
vela por ti y que busca que tú puedas llegar al éxito. Las personas podrán no creer en ti, las personas podrán dudar de que puedas lograr y alcanzar una meta, pero tú no hablas de lo que sabes, tú no hablas de lo que tienes, tú no hablas de tus capacidades, hablas de un Dios todopoderoso que te puede levantar. Y quiero terminar el día de hoy con lo siguiente. Hay una gran diferencia entre las personas que dicen demasiado y las personas que hacen demasiado. Porque los hijos de Dios debemos caracterizarnos no por lo que hablamos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Porque a final de cuentas no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Tú podrás decir yo soy paciente, pero si tu actitud y tu capacidad de reacción es mínima y tú demuestras que te enojas con facilidad, que rápido te desesperas, que rápido quieres las cosas, entonces déjame decirte que aunque digas que eres paciente, no lo eres. Podrás decir que tú conoces y que tienes mucha experiencia y que eres muy sabio, pero si tus decisiones no demuestran eso, entonces déjame decirte que desgraciadamente no eres sabio, porque tus decisiones están demostrando lo contrario y tus acciones también. Entonces no seas como el oro, sino sé como el águila. El águila no hace tanto ruido, pero se eleva a las alturas. El oro hace mucho ruido, pero no se eleva. No seas como ese oro que solo se la pasa haciendo ruido. Sé como las águilas y remóntate a las alturas, porque lo que caracteriza a un valiente es que el valiente no se queda quieto. El valiente se mueve, el valiente camina, el valiente se esfuerza, el valiente va hasta donde tiene que llegar y hace lo que tiene que hacer para poder alcanzar su éxito. Un valiente aprende a salir de su zona de confort. Un valiente no se permite pensar en la derrota. Y yo quiero invitarte, hermano, a que en esta semana tú puedas analizar tu vida, puedas analizar tu corazón. Y si tú reconoces que estás en una condición difícil, si tú reconoces que estás en un momento en el que sientes que todas las puertas y oportunidades se te han cerrado, entonces tú puedas venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser uno de tus valientes. Que tú puedas venir delante de Dios y puedas entregar tu carga, así como lo hicieron estos hombres en la cueva de Adulam, y poder decirle: Señor, yo quiero ser transformado. Por último, quiero decirte, o quiero recapitular lo que hemos visto. Lo primero, un valiente siempre va a impulsar a otros a crecer, siempre va a impulsar a otros a levantarse, y cuando ve gente de su equipo que está sobresaliendo en algo, en vez de querer bajarlo, lo va a impulsar, lo va a ayudar a crecer todavía más y va a tratar de desarrollar y va a hacer lo posible por desarrollar todas sus capacidades, todos sus dones, todos sus talentos. Y lo segundo, que un afligido siempre va a estar quejándose, un afligido siempre va a estar tratando de que lo vean como que pobrecito no puede, porque su mentalidad está atrapada en ello. Pero una persona que ha decidido ser valiente no se queda quieto, sino que trata de siempre estar sobresaliendo, de siempre estar buscando cómo avanzar. Trata de no quedarse en un mismo lugar, sino que siempre anda buscando. No importa que las demás personas le digan: sabes que no vas a poder, sabes que las condiciones no se están prestando, sabes que no se puede. Siempre va a buscar la manera de sobrevolar las tormentas y de ir más allá. Porque, te repito, no seas como el oro que habla y diga: yo voy a hacer y voy a caminar y voy a emprender y voy a no sé qué, y no haga nada. Sino al contrario, sé como las águilas, que puedas abrir tus alas y aunque todos los demás estén diciendo no puede, tú te vayas por encima de la tormenta. Yo quiero invitarte a que esta semana puedas meditar en qué posición estás. Y si tú has decidido ser un valiente de Dios, que tú puedas venir delante de Él y decirle: Señor Jesús, ayúdame a no conformarme. Ayúdame a que mi visión sea diferente.
que mi visión pueda ser como la del águila, que aún en medio de las alturas pueda mirar objetivos y pueda alcanzarlos. Yo pueda alzar el vuelo y rebasar la tormenta, que en medio de toda dificultad yo pueda salir victorioso, porque aunque las personas hablen de las circunstancias, aunque las personas hablen de mis capacidades, aunque las personas hablen de mis recursos, aunque las personas hablen de lo que conocían de mí, yo pueda hablar del Dios que me ha levantado. Que tu oración esta semana pueda ser que Dios te transforme, que Dios te dé un corazón de valiente, que Dios te dé una visión para poder levantarte. Estamos cerca de ese tiempo que Dios nos prometió, de que este iba a ser un año de grandes cosechas. Así que yo te invito, hermano, no permitas que tu corazón desfallezca, no permitas que tu corazón se desanime, sino que esta semana tú puedas empezar a pedirle a Dios ese corazón de valiente, que Dios te empiece a cambiar la visión, que Dios te empiece a cambiar la manera de ver las circunstancias y te permita verdaderamente venir a ser el valiente que Dios mira en ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos estamos viendo aquí los viernes para poder aprender. Este es el primer capítulo de la serie Los Valientes de Dios, y espero que las demás entregas puedan ser de gran bendición para ti. En el nombre de Jesús te bendigo y que la gloria de Dios esté sobre tu vida.